Después de una década juntos, la unión de Julián y Lucía se había deteriorado por completo. En su lugar de trabajo, Julián se mofó. En contraste, Lucía recurrió a la fe para colmar su vacío emocional. Un fin de semana, Lucía pidió a Julián que la acompañara a la iglesia con la esperanza de que pudieran reconectar. Julián aceptó con entusiasmo, dirigiéndose a un sitio que tenía años sin visitar. Al iniciar la ceremonia, Julián se sintió atraído y dirigió su atención hacia una dama joven que estaba sentada cerca del altar. Era impresionante su presencia, pero de una forma sutil. Se trataba de Mila, la hermana que acababa de unirse a la comunidad de la iglesia. Durante el discurso, sus miradas se cruzaron brevemente, y Julián experimentó un fuerte interés que le resultaba inexplicable. Tras la ceremonia, Lucía hizo las presentaciones de Julián a los demás fieles, entre ellos Mila, cuya voz transmitía serenidad y seguridad. Esta se despidió con una sonrisa acogedora. Observó que sus ojos se detenían un instante adicional de lo previsto mientras conversaban acerca de asuntos cotidianos, actividades de la iglesia y propuestas para la comunidad. Aquella noche, el recuerdo de su rostro era inamovible, y en su interior crecía un anhelo que no lograba comprender. El sábado siguiente, Julián regresó a la iglesia, esta vez con la excusa de apoyar a Lucía, aunque en realidad ansiaba presenciar la desesperación de Mila al ofrecerle ayuda de inmediato al llegar a la iglesia al día siguiente. Mila aguardaba en la entrada con un bolso lleno de herramientas cuando fue hallada. De manera gentil, la contactó y juntos se dedicaron a restaurar un antiguo puente mientras laboraban codo a codo, dejando que la charla fluyera de forma espontánea. Julián compartió detalles sobre su profesión como arquitecto y expresó sus sentimientos hacia ella. Revitalizando las viejas construcciones, Mila escuchaba con alegría, mostrando un auténtico interés en la transformación, reflejado en sus brillantes ojos. Mila contó anécdotas de su pasado antes de comprometerse. Mostrando una pasión por el arte y la literatura, Julián se impresionó por su conocimiento y su sentido del humor. A medida que transcurría el tiempo, no lo relacionó con ninguna persona en el ámbito religioso. Las interacciones se tornaron más entretenidas, lo que llevó a Julián a soltar carcalladas. Hacía mucho tiempo que eso se había ausentado de su vida cuando finalizó su trabajo. Al salir de la iglesia, Julián experimentó una sensación de alivio, a pesar de que no podía evitar el creciente interés que le despertaba la joven mujer. Por ello, Julián buscaba motivos para permanecer más tiempo en el recinto religioso. Y afuera reparando otro objeto dañado colaborando en la organización de futuros eventos, se encontró con Mila en su camino. Con el paso del tiempo, sus charlas se tornaron menos protocolarias y más íntimas. Julián señaló a Mila por no pagar su parte, por descuidar la pintura en sus manos durante los proyectos, y ella respondió con respuestas ingeniosas. Mientras el sol calentaba la iglesia, sus risas resonaban por los pasillos. Juntos, embellecieron una pared y compartieron anécdotas personales. Julián mencionó los desafíos de su matrimonio, sin señalar directamente a Lucy. Mila, por otro lado, compartió acerca de los retos de su vida religiosa, reconociendo que en ocasiones se veía limitada en comparación con su etapa anterior. Aunque parecían simples en su trato, los matices de su relación se hicieron cada vez más evidentes. Julián comenzó a percibir la manera en que Mila actuaba. Mila se vio atraída por su presencia, no pudo evitar dirigir su mirada hacia sus invitados. Al entrar en la habitación, su corazón parecía elevarse. Intercambiaron palabras suaves, cargadas de significados ocultos, estableciendo una conexión silenciosa que creaba una química intensa entre ellos. Esta conexión difuminaba la frontera entre la amistad y algo más. Un día lluvioso, tras terminar de reparar una puerta en la iglesia, Julián experimentó emociones aún más profundas. Mila le extendió una invitación para acompañarla a disfrutar de una merienda en el rectorado. Al principio, la charla resultó amena. Se enfocaron en los proyectos de remodelación de la iglesia y en las propuestas arquitectónicas de Julián. Sin embargo, con la llegada de la lluvia, el ambiente experimentó una transformación. Durante su boda, Julián mencionó la sensación de vacío que experimentaba, al darse cuenta de que la creciente entrega de Lucía a su religión lo hacía sentir alejado en su propia casa. No estoy seguro si ella. Hubo un terremoto en su corazón, aclaró la situación. Con un tono enrollecido por la molestia y la tristeza, Mila prestó mucha atención mientras su corazón sufría por él de formas que no podía expresar. Posteriormente, Mila compartió las dificultades que enfrentaba en relación con su fe. Cuando expresé mis promesas, creí que estaba protegida. Susurró pausadamente mientras contemplaba su infusión.
Sin embargo, en ocasiones me cuestiono si tomé la elección adecuada en su vulnerabilidad. Dulio se encontraba atrapado en su turno de guardia y se sintió agotado. De manera automática, su mano la higienizaba. A pesar de su brevedad, el impacto afectó a ambas partes. Por primera vez, admitían la sensación de estar solos estando juntos. Las revelaciones compartidas dieron lugar a un pacto que ninguno podía rechazar. A pesar de que los dos experimentaban la carga de su responsabilidad aumentando la presión. Durante los días posteriores, Julián no podía dejar de tener a Mila en su mente. Su risa, su voz y la forma en que se miraban al sonreír. Sus pensamientos se vieron absorbidos por todo eso. De formas inéditas hasta que solicitó fortaleza, su corazón se vio afectado por la angustia al solo imaginarlo. Fue reprendido por los sentimientos que surgían en su interior, aunque no podía evitar la atracción que sentía en su presencia durante una tarde en la que estábamos ordenando emails juntos. Nuevamente sus manos quedaron limpias por accidente. En esta ocasión, no se marcharon de forma inmediata. El encuentro de miradas generó una conexión inesperada que se percibía densa en el ambiente. Mila se observó de forma fugaz, sus cejas se juntaban. Aunque intentaron mantener una apariencia inocente, cada encuentro desencadenaba emociones inesperadas, manteniendo viva la memoria de aquel momento en sus mentes. La risa que compartieron despertó un intenso anhelo que se reflejaba incluso en los gestos más sencillos de felicidad. Una mirada reveló una intensidad que hizo que ambos comprendieran que la atracción ya no era solo una idea lejana que había penetrado en sus corazones. Ambos eran conscientes de la frontera entre la amistad y algo más delicado. Un silencio aún más hondo. Al anochecer, Julián se quedó en la iglesia hasta tarde para colaborar con Mila en la preparación de los materiales para una actividad benéfica próxima. La tenue iluminación y la tranquila charla generaron un ambiente casi acogedor mientras laboraban juntos. Se redujeron sus movimientos, se estrechó su cercanía. En cierto momento, Mila se encontró frente a una caja de la misma manera que Julián, uniendo sus manos. En esta ocasión, el contacto perduró. Ninguno de ellos se molestó en ayudar a sacarlo. Julián se encontró nuevamente con ella. Su mirada, llena de confusión pero a la vez llena de intensidad. Le recomendó a Mila que se marchara. Julián sintió un temblor en su voz y la angustia se reflejó en su rostro. A pesar de ello, lanzó un grito y se despidió sin pronunciar ninguna otra palabra esa noche. Ninguno lograba conciliar el sueño, sus pensamientos dominados por la relación prohibida que había comenzado a destruir las vidas que habían edificado con esmero. Con el transcurso de las semanas, la tensión entre Julián y Mila se hizo cada vez más intensa. A pesar de sus esfuerzos por establecer límites, sus lazos parecían desafiar toda lógica. En una noche tardía, tras una reunión comunitaria en la iglesia, Julián encontró a Mila en el jardín, iluminada por los últimos rayos de sol. Aunque aparentaba serenidad, su rostro reflejaba profunda preocupación. Mientras se acercaba, Mila Julián hablaba despacio y luego le miraba con una expresión enigmática. Me resulta imposible dejar de darle vueltas a eso, expresó con nerviosismo, notándose la agitación en su voz. En la mente de Mila, latía con fuerza el corazón. Julián expresó con inseguridad lo que considerábamos negativo. Julián se ubicó junto a ella, a una proximidad mayor de la esperada, con sus pies casi rozándola. No lo veo negativo, contestó, se percibe auténtico. Con lágrimas en los ojos, Mila se giró. Ha pronunciado votos, susurró, su voz fluctuaba. Me he consagrado a Dios, sin embargo, me haces cuestionarlo todo. Julián se aproximó y rodeó delicadamente su rostro con los brazos. No se mostró receptiva. En su lugar, decidió cerrar los ojos y dejó de oponer resistencia. Julián se aproximó y sus bocas se encontraron en un beso delicado, indeciso. Al separarse, los dos se quedaron sin aliento. Las emociones que experimentas son como una brisa. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos ahora? Mila susurró mientras su mano se deslizaba sobre sus labios, reconociendo que el primer beso había transformado sus vidas para siempre. Tanto Julián como Mila se sintieron avergonzados al superarse a sí mismos. En medio de la incertidumbre, ambos se mantuvieron alejados. Julián justificó sus actos al convencerse de que su matrimonio con Lucy ya estaba acabado y que Mila era la única persona que verdaderamente lo comprendió. Intentaron mantenerse distanciados durante varios días, sin embargo, mientras lo hacían, anhelaban cada vez más estar juntos. Mientras tanto, Mila se encontraba inmersa en una lucha interna. Anhelaba con intensidad la claridad,
sin embargo, sus emociones hacia Julian aumentaban día a día. Finalmente, volvieron a encontrarse en otra ocasión mientras colaboraban en un nuevo proyecto eclesiástico. En esta ocasión, la tensión entre ellos se podía sentir claramente. Realizaban sus labores en completo silencio, sus manos chocando ocasionalmente, generando chispas entre los dos. Al fin, Julian no aguantaba más. El individuo mencionó con serenidad que no podemos ignorar lo que está ocurriendo. Por último, Mila lo observó con tristeza en sus ojos. Mark se mostró indeciso sobre cuál sería el siguiente paso a seguir. Comenzaron a encontrarse en privado, hallando soledad en instantes furtivos y charlas clandestinas. Cada vez que se cruzaban las miradas, se rozaban con delicadeza o intercambiaban palabras, se desataba una danza arriesgada marcada por la urgencia y la contención. A pesar de ser conscientes del incremento de los peligros día a día, su vínculo se fortaleció aún más. Julian propuso ir a una cabaña apartada de un conocido para tener un lugar tranquilo donde hablar sobre sus emociones. Aunque Mila dudó al principio, finalmente aceptó. Entre el temor y una atracción imparable hacia Mark, su corazón se quebró. La diminuta cabaña se encontraba acogedora en medio del bosque. De repente, una hoguera se encendió en el patio, iluminando con su cálido resplandor todo el espacio. Al principio, su diálogo transcurría en silencio, repleto de revelaciones de responsabilidad y dudas. Julian expresó que nunca había experimentado este tipo de sentimientos por alguien, mientras su voz temblaba. Las lágrimas llenaron los ojos de Luz y Mila. Expresó sentirse de la misma manera, aunque señaló que lo que estaban llevando a cabo era una transgresión. Al romperse la noche, las barricadas que habían levantado a su alrededor cedieron y Julian tomó la mano de Mila. No mostró disposición. En vez de eso, sus bocas se encontraron. Una vez más, cedieron a sus sentimientos con mayor premura, dejando que su anhelo los dominara. Observaron la tormenta que rugía afuera mientras compartían la noche abrazadas, inmersas en el calor mutuo. Al amanecer, reinó el silencio entre ellos, conscientes de haber traspasado un límite sin retorno. Mila susurró con voz temblorosa mientras Julian se giraba hacia ella, sus manos sujetando suavemente su brazo. Expresó su conocimiento de la situación, pero manifestó su deseo de continuar sin detenerse. Me haces experimentar la sensación de estar lleno de vida, hace años que no me siento así, Mila. Mila se inscribió y se acomodó en su cama. Murmuró que estaba destinado a ser parte de Dios, su voz reflejaba una combinación de melancolía y duda. Eres propiedad de tu esposa. La cara de Julián reflejaba un mar de incertidumbre, me siento confundido acerca de cuál es mi lugar. La carga de sus decisiones cayó sobre ellos como una sombra. Los dos se encontraban en una situación difícil, sin poder armonizar sus emociones con sus obligaciones. Esa jornada, Julian volvió a su hogar con la mente agitada, mientras Mila batallaba con la lucha interna que albergaba en su corazón. Con el transcurso de las semanas, Julian y Mila se vieron envueltos en una maraña de engaños en su hogar. Julian intentó comportarse como si todo siguiera igual, pero poco a poco se distanciaba de Lucy. Pasaba más tiempo en el trabajo y, al comunicarse, sus conversaciones estaban cargadas de insinuaciones veladas, creando una atmósfera tensa e inesperada entre ellos. En su vida pública, parecía que solo estaban actuando, sin embargo, en sus encuentros clandestinos hallaron una sensación de no encallar en ninguna durante mucho tiempo. A pesar de ser emocionante, la situación se tornaba cada vez más arriesgada a medida que transcurrían los días. Después de una larga noche en la iglesia, Julian se encontró con Lucy, quien le preguntó por qué se mostraba tan distante últimamente. Julian restó importancia, asegurando que solo se trataba de presión laboral. Sin embargo, la corazonada de Lucy le indicaba que la situación era más compleja. A medida que Lucy dedicaba más tiempo a reflexionar sobre su matrimonio, comenzó a percibir los discretos indicios de la creciente distancia entre ellos, como su constante atención al teléfono y, en ocasiones, su inquietud al entrar en la habitación. Por otro lado, Mila comenzó a observar transformaciones en la personalidad de Julia. Durante la reunión, se le notaba más alejado, con la mente muy ocupada. Durante una tarde de calma en la iglesia, Mila se vio obligada a preguntar si algo andaba mal, lo que llevó a Julián a detenerse ante el peso de sus mentiras. Sin pronunciar palabra alguna, Mila percibió el arrepentimiento reflejado en su mirada, lo que le provocó una sensación de angustia en su corazón. Julian estaba considerando dejar su trabajo. Fue él. Estaba agotándose de su situación.
Surgió en ella una emoción distinta, celos, la posibilidad de perderlo por elegir a Lucy en lugar de su llama ardiente. La intensidad con la que ansiaban la llegada de Lucy no había sido prevista. La sospecha sobre Lucy llegó a su punto máximo cuando la siguió a Julian una noche después de haberla acusado de quedarse trabajando hasta tarde. Mientras se dirigía hacia el edificio, su corazón latía fuertemente al verla a lo lejos. La observó detenidamente mientras ella se detenía y entraba en el edificio. Lucy ya tenía la sospecha de que algo no iba bien, y esa noche recibió la confirmación cuando Julian regresó a casa. Lucy encaró a la persona con lo que presenció Mark, le comunicó a Lucy, con certeza, que conocía su paradero. La forma en que la observas refleja tu comportamiento hacia ella. Ella es la única persona que realmente importa. Hazme saber que estoy equivocada. Julian abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Se dio cuenta de que las falsedades y la desilusión habían alcanzado un límite. La relación con Mila ya no se ocultaba, y Lucy ya no deseaba fingir desconocimiento. Mientras tanto, Mila no era consciente de la tormenta que Julian estaba viviendo en su hogar, percibiendo cómo la solidez de su relación se resquebrajaba. La adoración, el temor a ser descubierto y la carga de sus decisiones se estaban convirtiendo en algo abrumador. El enfrentamiento provocó la ruptura de Julian. Sin embargo, trató de justificar su comportamiento frente a todos, pero sus explicaciones se vieron interrumpidas. No es como si estuviera solicitando. No lo realicé. Con una mirada, Lucy señaló con sus ojos cargados de dolor que era ella la responsable. ¿Acaso no es Mila? Siento que algo no está bien. Julian se dio cuenta. Lentamente, Julian exclamó al verlo y cambió su postura. Emitía un sonido agudo. No deseaba que esto ocurriera, sin embargo, ella es única. Tiene un conocimiento de mí que nadie más posee. No deseaba que mis sentimientos se involucraran con ella. Lucy oscureció su semblante. Tras todo lo vivido juntos, realmente lo destruyes todo por otra persona. Las palabras tristes de ella destrozaron el corazón de Julián, pero ya era demasiado tarde para él. Todo estaba destruido. Al mismo tiempo, Mila fue notificada por sus superiores mediante una carta. Esta misiva la convocaba a encontrarse con la oscuridad. La noticia ya no se mantenía en secreto y poco a poco se iba difundiendo por todo el mundo. El encuentro con el abismo se extendió y estuvo cargado de vergüenza. Una dama que había conocido a Mila desde que llegó a la convención se sentó con un gesto que expresaba: «Has quebrantado tus promesas. Mila, tus actos han traicionado la confianza de la organización que te respalda». Mila entreabrió los labios. Puedo observar que su mente está afligida y noto la presencia de lágrimas en sus ojos. Lamento mucho escuchar eso. Jamás deseé que esto ocurriera. Jamás tuve la intención de lastimar a nadie. Los jefes dejaron escapar un suspiro notable mientras mostraban su creciente irritación. Debes comprender que esta situación no se trata únicamente de ti y Mark. Se trata de la falta de confianza que has generado no solo con la institución religiosa, sino contigo mismo. Te has permitido ser arrastrado por las tentaciones terrenales hacia el exterior. Mila experimentaba la carga de su vergüenza pesando sobre ella, pero, a pesar de ello, una parte de su ser anhelaba a Julian por el cariño y la complicidad que habían compartido entre sus abrazos. Sin embargo, era consciente de que la senda que había tomado no le permitiría ambas opciones. Debía decidir entre su devoción y su cariño hacia él. Esa jornada abandonó el abismo laboral con el corazón destrozado y no vislumbraba un camino claro para seguir adelante. Julian cometió un error leve y compasivo. Los rumores sobre su infidelidad se esparcieron por toda la ciudad, lo que afectó su carrera, ya que tanto clientes como colegas que solían admirarlo, ahora lo observaban con desprecio. Su fama como arquitecto sufrió y varios individuos se alejaron de él. La tensión en casa con Lucy alcanzó un punto crítico. Tras rubricar los papeles del divorcio, ella expresó con serenidad: «Ya tomaste tu decisión. La has escogido a ella por encima de nosotros, de todo lo que hemos construido juntos». El universo de Julián se desmoronó. En ese momento se encontraba solo, sin el respaldo de su pareja, sus compañeros de trabajo o la rutina a la que estaba acostumbrado. Comenzó a indagar sobre diversos temas. Su boda, sus decisiones y, lo más difícil, sus sentimientos hacia Mila. Podría haber demostrado valentía. Esta era la vida que anhelaba. A pesar de la devastación causada, Julian no lograba eliminar los sentimientos que aún guardaba por Mila. Aunque su corazón sufría por ella,
era consciente de que ya no podrían regresar a lo que Mila le había revelado. Mostraba un rostro sombrío y expresivo. Expresó: comprendo la situación, pero lo he perdido todo. Su fe, sus compromisos, su propósito, todo en juego por un instante de vulnerabilidad. Julian se aproximó a ella, pero la apartó con brusquedad, hiriéndola. No contestó con calma y lentitud. Hemos rebasado un límite. No podemos regresar de esto, Mark. Tenemos que permitirnos marcharnos. Sus palabras tuvieron un impacto devastador. Expresó que le resultaba imposible concebir su existencia sin la otra persona. La voz se le quebró. Mila se encontraba temblando, sintiendo la necesidad de reencontrar el rumbo hacia su propia existencia. Tengo que hallar el mío. Ella decidió alejarse de él, dejando a Julian solo para afrontar las repercusiones de sus decisiones. En los meses posteriores, tanto Julian como Mila batallaron por rehacer sus vidas. Julian trató de restablecer la conexión con su esposa que lo había dejado, pero ya era demasiado tarde. Después de dedicar un tiempo a sesiones terapéuticas para reflexionar sobre los errores de su matrimonio y sus verdaderos anhelos, le resultaba difícil superar la pasión que sentía por su relación con Mila. Decidió abandonar su rutina anterior y trasladarse a otra localidad en busca de un nuevo comienzo. Consiguió empleo en una librería cercana, sin embargo, el sufrimiento de su existencia y su pasión la abrumaron. Cada día, rogaba a Dios por perdón, pero en el fondo, se cuestionaba si alcanzaría la ansiada paz sin ayuda. Nunca volverían a encontrarse en el futuro, sin embargo, ambos asumieron las consecuencias de sus decisiones cuando el incidente alteró sus vidas. A pesar de todo, esta situación les permitió examinar sus verdaderos anhelos y las direcciones que debían seguir. El viaje hacia la redención resultó doloroso y no lograron completarlo en su totalidad, sin embargo, la lección que ambos recibieron fue evidente. Las decisiones que tomamos traen repercusiones, y el amor falso puede arruinar por completo lo que una vez fue. Despertador y Julian comenzaron a reconstruir su camino y existencia poco a poco, a pesar de que las cicatrices del pasado no sanaban al unirse a Lucy. A pesar de no haber hecho las paces, ella decidió mudarse y descubrir un nuevo camino, mientras que Julian seguía sintiendo dolor por los momentos vividos juntos. A pesar de que siempre anheló a Julian, ella logró encontrar algo de tranquilidad en su nueva vida. Mientras laboraba en la librería y acudía a la iglesia los domingos, ella buscaba perdón, pero había comprendido que ciertos errores son imposibles de eliminar por completo. Ambos habían evolucionado como individuos a raíz de sus decisiones. La intensa pasión que vivieron los llevó a un final devastador, donde solo quedaron memorias y arrepentimiento por lo que no hicieron. A pesar de la inacción, esta experiencia dejó una huella profunda en sus vidas, especialmente para Julian, quien comprendió su significado con el paso de los años, aunque le costó caro. Julian y Mila se encontraron de nuevo, sin embargo, al principio no se percataron de su mutua presencia. Ambos participaron en una ceremonia religiosa. En un pueblo diminuto, cada individuo llevaba una existencia distinta. Cuando por fin se encontraron, no pudieron siquiera entablar una conversación, conscientes del sufrimiento que aún los separaba. Julian y Mila se miraron brevemente con solemnidad antes de continuar su camino. Tanto él como ella habían cambiado de residencia, sin embargo, los recuerdos de su relación, su cariño y sus penas seguían siendo una parte constante de su historia. Es un recordatorio de que a pesar de que la vida avanza, hay heridas que nunca sanan por completo.